Colombiano, bastante grave lo que sucede con la extrema derecha y con el uribismo en el país, y no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Esta gente, si no son ellos el gobierno, buscan sabotear de todas las formas posibles al gobierno actual del presidente Gustavo Petro. Y esto ya es grave, y a mí me parece terrible lo que reveló el embajador de Colombia ante Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, en una entrevista en donde le preguntan sobre sus labores como embajador ante Estados Unidos, y resulta que Murillo revela que exfuncionarios de Iván Duque, él no dice de qué gobierno, pero claramente del gobierno anterior, que todavía tienen sus hilos del poder en Washington, en Estados Unidos, estarían buscando o están haciendo lobby para buscar una pelea entre Estados Unidos y Colombia, específicamente en contra del gobierno de Petro. Y esto es grave. ¿Qué intenciones tienen en que Estados Unidos se pelee con el gobierno de Petro? Solo para desestabilizar al gobierno y desestabilizar al país, para ellos hacer política con eso, diciendo: si ven, les advertimos que Petro se iba a agarrar con Estados Unidos e iba a dañar unas relaciones de 200 años y no sé qué. Esto es muy grave porque de igual manera el uribismo ha tratado de hacer lobby ante el Congreso con los republicanos, que tienen muchos amigos con los republicanos allá en el Congreso de Estados Unidos, para que Estados Unidos no vuelva a girar los recursos que constantemente gira a Colombia en la lucha contra las sustancias ilícitas y demás. Entonces, esto que cuenta el embajador es grave, o sea, filtra esta información que el país no conocía. Exfuncionarios de Duque andan, no solo en Estados Unidos, me imagino que andan por muchos lugares tratando de dañar relaciones diplomáticas, ya que el gobierno de Iván Duque no logró nada y era el hazmerreír y un payaso a nivel internacional. Creen que el gobierno de Petro es lo mismo, pero no. Petro ha vuelto a poner en el mapa a Colombia. Entonces, miren lo que dice el embajador, que además revela que la cifra aprobada por el Senado de Estados Unidos para girar ese dinero a Colombia es histórica, porque es mucho más de lo que anteriormente le habían aprobado para enviar al país. Pero vean lo que dice el embajador. Embajador, 11 meses de gestión, ya casi el año. ¿Qué podemos contar de ese trabajo, ese resultado, lo más importante en la gestión multilateral entre Colombia y Estados Unidos, de su gestión allí ante el gobierno de Estados Unidos? Bueno, lo principal en eso que hay que mencionarlo, Carlos Fernando, es que mucha gente le apostaba que íbamos a tener una muy mala relación con los Estados Unidos. Bueno, obviamente empezando con la extrema derecha, que eso lo decía el mismo Pachito Santos cuando Petro gana las elecciones, que supuestamente dizque Petro iba a romper relaciones con Estados Unidos y que iba a ser un desastre, y resulta que no. Resulta que Petro ha tenido mejor relación con Estados Unidos que el mismo Duque, que el mismo Centro Democrático. Y eso no quiere decir que Petro esté arrodillado a Estados Unidos, como siempre lo indicamos. Petro tiene su propia agenda, cumple con sus labores como presidente en materia diplomática, pero no ha roto ningún tipo de relación con nadie. Ha restablecido relaciones para mejorar las condiciones de los colombianos. Y el posicionamiento de Colombia es que Colombia ha pasado de ser un país satélite de Estados Unidos en esta región, arrodillado totalmente, a ser un país con una agenda internacional que muchos países, entre esos Estados Unidos y países de la Unión Europea, entre otros, apoyan esa agenda. Y bueno, obviamente la misma región acá suramericana. Ha sido lo contrario. Yo creo que es un muy buen momento, si consideramos el ambiente político, es decir, ha estado muy movido en el contexto de Washington y las discusiones en los Estados Unidos, pero nosotros estamos acá haciendo la tarea en estos meses. El presidente Petro nos dio una misión principal de poder mantener esta relación, de tener una relación cercana, una relación productiva en el marco de la reciprocidad, del respeto, de la igualdad en esa relación. Y además, con la Cancillería, con el canciller Leiva, con su equipo, se armó una estrategia que está funcionando y funcionando muy bien, a pesar, y hay que decirlo aquí, de que hay algunos exfuncionarios que se dedican a hacer un gran lobby en contra, y es normal, lo aceptamos, pero nosotros sí quisiéramos mandar el mensaje de que es necesario que realmente lo que se plantee en este contexto de los Estados Unidos obedezca a las realidades del país y no se traigan debates de la democracia colombiana acá tergiversando, mandando mensajes que simplemente pretenden es desacreditar un gobierno. Yo creo que eso no funciona, eso le hace daño al país. Así que ese ambiente lo hemos podido superar y tener resultados muy concretos. Uno de ellos, nosotros logramos en este año muy temprano que se aprobara el nivel de ayuda más alto de apoyo a Colombia, de colaboración con Colombia, más alto en el presupuesto de los Estados Unidos de los últimos 11 años. Eso se logró para la vigencia del 2023. 487 millones de dólares para mantener programas que son muy importantes para el país. Los programas que se desarrollan a través de la USAID y otras agencias que tienen que ver precisamente con desarrollo rural,
con presencia de justicia en territorios rurales, con acceso a la tierra, con promoción de la equidad étnica y racial, hablando precisamente hoy en este día de esos temas. Hay programas específicos para comunidades indígenas, para comunidades afrodescendientes, para comunidades campesinas, el trabajo con jóvenes, que es muy importante, el fortalecimiento de la democracia, la asistencia a agricultores, hablando también de la tecnología que se ha puesto al servicio de los agricultores a través de convenios con la NASA. A eso le sumamos todo el apoyo, la colaboración con Estados Unidos en temas que tienen que ver con la reducción de la deforestación, donde el país ha tenido excelentes noticias. Por primera vez, el gobierno colombiano, el gobierno en cabeza del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, con un trabajo muy importante de la ministra Susana Muhammad, se logró reducir la deforestación en un 29%, que es la reducción más alta desde el año 2013. Ahí están algunos de los logros pues de la embajada y el país, pero a mí me parece muy grave lo que revela el embajador, que de pronto pues esto no ha tenido la relevancia que debe tener, y es que exfuncionarios de Duque andan haciendo lobby en Estados Unidos, en Washington, para ver cómo dañan las relaciones de Estados Unidos con el gobierno de Petro, cómo ponen a pelear a Petro con Estados Unidos, cómo evitan que Estados Unidos siga enviando esos dineros para diferentes programas pues que constantemente se han enviado y que ahora se rompe un récord de esos dineros en 13 años que dice el embajador, pero solo por hacerle daño a un gobierno. Solo por eso hacen ese lobby. Y eso lo hemos visto obviamente con Cabal, que van a Estados Unidos, el mismo Pachito Santos, Duque, que se la pasa en Estados Unidos, que prácticamente vive allá, porque a mí me parece increíble el tema de los expresidentes que dicen amar a Colombia y que luchan por este país, pero no se quedan viviendo en Colombia, se van para Estados Unidos, se van para otros países. En Colombia no se quedan. Pero bueno, allá está Iván Duque en Estados Unidos, seguramente también haciendo lobby para dañar el trabajo de Colombia con ese país. Y quién sabe si también están haciendo lobby, ojalá los embajadores de otros países, especialmente la Unión Europea, lograran, dieran esa información, si es que están haciendo lobby también para que Colombia no tenga el poder que hoy en día tiene ante la Unión Europea. Muy, muy grave. Pero bueno, ¿qué más se puede esperar de ese tipo de gente? Por otro lado, todos sabemos que el presidente Gustavo Petro cambió su jefe de prensa, va a nombrar en los próximos días a María Paula Fonseca, nueva jefa de prensa, que bueno, el manejo de la prensa, el manejo de las comunicaciones desde la Casa de Nariño eran nefastas, o sea, es lo peor que le pudo haber pasado al presidente Petro, permitieron infinidad de noticias falsas, de manipulación, etcétera. Entonces, con ese personaje estaban contentos los medios tradicionales. Nadie decía nada. ¿Cuándo ustedes vieron o escucharon nombrar a la revista Semana que nombrara al ex jefe de prensa de Petro? Nunca. Estaban contentos porque las comunicaciones desde Casa de Nariño eran un desastre. Y eso pues lo aprovechaba Semana, el Tiempo, RCN y demás. Pero ahora, como llega María Paula Fonseca, yo le hice un video de ese tema. María Paula Fonseca es más del lado de los alternativos, es una verdadera progresista, de verdad, le apunta a desmentir toda la desinformación de estos medios, a evitar también que los medios tradicionales hagan lo que se les dé la gana. Entonces, eso tiene desesperados, mejor dicho, ha generado terror en gente como Vicky Dávila, y ya están haciendo todo lo posible por evitar que María Paula Fonseca llegue y sea la jefa de prensa de Petro. Porque se les va a acabar de alguna u otra manera, espero yo, porque pues he visto la labor de María Paula durante muchos años, se les va a acabar la guachafita a estos medios tradicionales. Que ella misma se cuestionaba por qué los medios tradicionales viajan en el avión presidencial por todo el mundo y a donde llegan es a tergiversar lo que dice el presidente y a manipular todo y no informan la realidad. Entonces eso le dolió a todos estos periodistas de estos medios tradicionales. Entonces, sin que siquiera la haya Petro nombrado, ya le están sacando titulares diciendo nueva jefa de prensa de Petro defendió de frente a la polémica primera línea. La justicia no tenía nada para justificar la cárcel, dijo ella. Y miren el párrafo que ponen. Fonseca, por medio de su cuenta personal de Twitter, omitiendo las pruebas que ha venido presentando la fiscalía dentro de las investigaciones contra la polémica primera línea, indicó que la justicia no tenía nada para justificar la permanencia de algunos de sus integrantes en la cárcel. Y es que la realidad, algunos han salido hasta por vencimiento de términos. Es que la fiscalía no ha hecho nada. Finalmente muchos de ellos terminaron convirtiéndose en falsos positivos a raíz del paro nacional en contra de Duque, que buscaron amedrentar a la población capturando un montón de jóvenes y no tenían ningún proceso en contra de ellos. Y a eso se refiere María Paula. Entonces, según Semana, se omiten pruebas. A ver, Semana, presente las pruebas que hay en contra de algunos de ellos. Claramente hubo gente que cometió delitos durante el paro, eso no se niega. Pero hubo otra cantidad de jóvenes que fueron capturados sin ningún tipo de evidencia.